Bettina Stein dice que Macri no tenía facultades para formalizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y da una serie de cuentas que tienen que ver, obviamente, con la administración, que se debe haber cumplido y que no se cumplió. Y está en línea conmigo. Gracias, doctora, por atenderme. Francisco Besone, Radio con Voz de Rosario. Buenas noches, Francisco, y gracias por llamarme. No, un placer. Nos cuenta para ilusionarnos, porque créame, yo no quiero el Ministerio de la Venganza, salvo que la venganza sea la justicia impartida por un tercero imparcial. Sí, que en realidad no sería venganza. No sería venganza. Exactamente. Sin ir más lejos, el principio nuestro de memoria, verdad y justicia respecto de los crímenes de la dictadura demuestran que eso no es venganza. Claro. Nunca hubo venganza, sino que lo que hay es justicia. Bueno, cuénteme cuál es su presentación, qué hay de ilegítimo o qué mal hecha está, que no ha cumplido este crédito extraordinario que ha dado el Fondo Monetario Internacional, el mayor en su historia de un país, en la República Argentina. El mayor de su historia en un país. Le cuento, Francisco, no hay una presentación mía, en realidad yo no hice ninguna presentación porque lo que yo propongo solo lo puede hacer el Estado. Correcto. Porque es el que sufrió el perjuicio fiscal. Así que en realidad yo lo que hice fue investigar un poco los antecedentes y las actuaciones en virtud de la cual se terminó formalizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una interrupción, doctora. ¿Por qué motivo? Perdóneme. Sí. Porque me parece que yo tengo algún interés legítimo, soy un ciudadano absolutamente perjudicado por ¿por qué me dice usted que tiene que ser, o sea, no puede ser usted, digamos, la de la presentación, solamente el Estado lo puede hacer? Yo no tengo, sé que hay un antecedente, mire, con este tema del blanqueo lo veo que todavía la Corte Suprema está por resolver o intenta resolver si Felipe Solá, que se presentó, digamos, a ver si tiene un interés legítimo en el tema de el blanqueo, que es nada más y nada menos que la demostración más palmaria de lo que ha sido la evasión hace fiscal. años que estamos discutiendo en realidad la legitimación activa de Solá para presentar, todavía ni siquiera entraron en el fondo, lo cual es un disparate. Mire, yo le explico por qué. En este caso, el perjudicado es el Estado. Por supuesto que todos nosotros conformamos el Estado, pero así como una sociedad anónima se conforma por seres humanos, pero la que tiene la legitimación activa para demandar en ciertos casos es la sociedad anónima, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque sería muy difícil desde el punto de vista tributario, económico, impositivo, determinar el perjuicio que para cada uno de nosotros va a tener la firma de este crédito sin las autorizaciones previas correspondientes. Por eso le digo que en realidad, como el damnificado es el fisco, la víctima es el Estado, y las arcas del Estado, que por supuesto las proveemos, además de con estos créditos, las proveemos nosotros, o en realidad somos nosotros los que con nuestros impuestos o con lo que no vamos a recibir vamos a terminar pagando este crédito. En razón de eso es que es el Estado quien debe iniciar esta demanda, porque esto es una demanda civil. No es una demanda penal, independientemente de que, por supuesto, si se analizara la conducta de estos funcionarios y se llegara a la conclusión de que pueden haber cometido un delito del derecho penal, corresponde además hacer la denuncia correspondiente. Porque las responsabilidades de los funcionarios públicos no son antagónicas. No es que quien tiene una responsabilidad penal no puede además tener una responsabilidad patrimonial, sino que son complementarias. Y son complementarias porque surge de la ley, porque la ley establece que cuando un funcionario público cumple de manera irregular con sus funciones, tiene un compromiso con su patrimonio. Le debe al Estado los perjuicios que a raíz de ese cumplimiento irregular de sus funciones le generó. Cuando yo tomé acceso con los expedientes administrativos que se habían iniciado en relación con el fondo, con la deuda con el fondo, me encontré con que no se habían cumplido ninguno de los procedimientos que las leyes establecían en este caso, porque la decisión de ir al fondo es una decisión política, y en cuanto tal la decisión política no es justiciable, pero el hecho de que sea una decisión política no significa que no tenga que atenerse o acogerse a las disposiciones que las leyes establecen para construir
esa formalización del contrato. ¿Y qué acá, cosas se saltearon? ¿Qué cosas se saltearon? Se saltearon varias cosas. En primer lugar, no han solicitado ni el informe al Banco Central previo a la firma del contrato sobre el impacto que ese contrato iba a tener sobre la balanza de pagos, ni tampoco hay dictamen jurídico previo a la firma de los acuerdos y de la carta de intención con el Fondo Monetario, en donde el Procurador del Tesoro analice previo a la firma de ese contrato si efectivamente era legal. Y con lo cual esto es una barbaridad, porque es un festival de ilegalidades. Y esto genera responsabilidad patrimonial y personal de cada uno de los funcionarios que debieron solicitar esas autorizaciones, que debieron solicitar esos dictámenes e informes y que no lo hicieron. No hay otra salida. Con el agravante de que si se hubiera emitido un dictamen jurídico previo, se hubieran encontrado o hubieran debido decir que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para suscribir este crédito, porque esas facultades eran del Congreso. Y eran del Congreso porque el artículo de la Ley de Administración Financiera en la que ellos se fundaban, diciendo que había una excepción y que si bien era cierto que los créditos se formalizaban a través de una ley del Congreso, había una excepción que decía que cuando el crédito se solicitaba con un organismo de crédito internacional del que el Estado era parte, podía pedirlo directamente el Poder Ejecutivo. Era una cláusula que consistía en lo que se llama una delegación de facultades propias del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y que a junio del 2018 estaba caduca. Es un dato interesante, porque es recurrente esta justificación con la Ley de Administración Financiera y en el caso de créditos que tienen que ver con organismos multilaterales. Exactamente, es recurrente porque efectivamente había una excepción. La norma del artículo 60 decía, la formalización de los créditos cuando constituyan deuda externa solo se pueden hacer si la ley de presupuesto lo fija o si hay una ley especial, salvo que se trate de la firma de un contrato, de la toma de una deuda con un organismo de crédito del que el Estado sea parte. Pero eso caducó después del dictado de la nueva Constitución. La ley es del 92, la Constitución del 94 prohíbe las delegaciones, salvo en situaciones muy particulares, y dispuso que todas estas delegaciones que estaban distribuidas en distintas normas iban a caducar. Esa caducidad se fue prolongando en el tiempo, hubieron normas que dijeron, bueno, vale por un año más, hasta que hubo una última en agosto del 2009 que dijo, bueno, por un año más las prorrogamos y no más. Con lo cual el 24 de agosto del 2010 esa facultad dejó de estar en cabeza del Poder Ejecutivo. Doctora Stein, permítame, ¿quiénes son entonces, en una primera fase y en términos de las autoridades que firmaron o los que omitieron en última instancia estos pasos administrativos obligatorios, quiénes son? Y le pregunto si esto se puede extender incluso por este exceso que tiene el mismo fondo, será un problema del fondo esto porque ha violado su propia carta orgánica. Y hay representantes que de alguna manera intermediaron en función, digamos, de este crédito. Dígame, los locales y se alcanza, obviamente, a responsabilidades patrimoniales de funcionarios del fondo. Ok, los locales, los funcionarios que tuvieron que ver con esto. Ministro de Hacienda, Duhovne, expresidentes del Banco Central, Sturzenegger y Caputo, y por supuesto el presidente de la Nación, que fue el que tomó la decisión política. Correcto. Y el que obviamente no puso en funcionamiento previo a firmar los contratos y a comprometerse estos informes y estos dictámenes y no tuvo en cuenta que no tenía facultades para esto. Perfecto. Ahora, el presidente de la Nación tiene obligación de saber derecho, tiene obligación de saber economía. No, la verdad que no la tiene. Sí, tiene obligación de tener asesores y esos asesores le deberían haber dicho. Con lo cual en derecho existe lo que se llama la culpa in eligiendo. Cuando usted... el factor de atribución, el motivo por el cual usted es responsable es porque eligió mal a sus asesores. Y este es el caso. Ahora, respecto a la responsabilidad de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, no es algo que nosotros podamos discutir. Claro. Yo creo que esto debe analizarlo el Fondo como organismo y verá internamente si hay o no responsabilidades, porque efectivamente las actas constitutivas se violaron.
Entiendo. Y el Estado, para hacer en este caso, como usted recomienda, obviamente, mejor dicho, no recomienda, sino que cree absolutamente válida la instancia de que el Estado Nacional, a través de quién debería, en última instancia, iniciar una demanda. ¿Esta demanda? Y debería iniciarla a través de la Procuración General del Tesoro, porque la Procuración General del Tesoro es el máximo órgano de asesoramiento del Poder Ejecutivo, y también Estado, claro. El jefe, claro, es el jefe de todos los abogados del Estado. Y es una demanda que debería tramitar en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el fuero donde se dirimen las cuestiones políticas del Estado, de todas aquellas decisiones que el Estado toma en su carácter de imperio, de máximo, digamos. Sí, correcto. Y Bettina, estamos hablando con la doctora Bettina Stein, realmente muy interesante. Recomiendo un artículo en página 12, por otra parte, que da cuenta. En este programa hicimos una nota con Pedro Vizcay, en su momento también nos hablaba exactamente de lo mismo. Allá lejos, hace tiempo también, bueno, lo está actualizado y potenciado, en este caso por la doctora Stein. Pero Pedro Vizcay ha seguido trabajando en esto, claro, con una agrupación que se llama Sin Fin, de una manera muy seria, muy seria. Así es. ¿Cómo ve, a ver, usted sabe el carácter procíclico que tiene obviamente la justicia, y usted seguramente lo padece más que lo disfruta? Sí, lo padezco más que lo disfruto, es correcto. ¿Qué huele, si se me permite el término, en relación, digamos, a que prospere una cosa como esta? Porque es una herramienta, obviamente, que tendrá que ver con lo que viene, o lo que está lo que ya estamos viendo, que es una disputa. Hay periodismo de guerra, por un lado, usted sabe, la disputa en esta batalla cultural que decimos nosotros para ponerle un nombre, que de alguna manera disputa el sentido común de nosotros, los ciudadanos. Mire, estos son juicios largos, ¿sí? Con lo cual, uno lo que debe tener es la decisión de iniciarlos, y que yo creo que es muy importante porque modificaría el paradigma. Yo creo que cuando usted toca el bolsillo de los funcionarios y les hace saber a los funcionarios que el ejercicio irregular se paga de su propio bolsillo, empieza a haber un cuidado que normalmente no hay. Entonces yo creo que, independientemente de cómo se pare la justicia contencioso administrativo federal, que es un fuero obviamente muy político, y es un fuero que debe ser muy político aparte. Seguro. No es muy difícil que no lo sea. Digo, la independencia del Poder Judicial no es... sí, no se podría gobernar si no lo fuera. Claro, exactamente, no es pura, porque si no se podría gobernar. Así es. Pero yo creo que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Doctora, lo último, bueno, viene bien esto porque usted tiene un antecedente en el caso Macera que festejamos mucho en su momento. Cuéntele a la audiencia qué fue lo que pasó. Bueno, le cuento, le propuse en su momento, una de las cosas que a mí me resultaba muy llamativa es que nadie había demandado directamente de ellos, de quienes habían cometido las aberraciones que se cometieron durante la dictadura militar, la reparación de los daños y perjuicios. Así es. Usted solicita la reparación de un daño cuando choca. En este caso era mucho más aberrante y mucho más terrible. La familia de Daniel había desaparecido en el año 76 y nunca más apareció, y Macera había sido condenado en la causa 13, entre otros de los casos, por el caso de la familia de Daniel, y le propuse hacer un juicio contra el Estado y contra Macera justamente porque había cometido esas aberraciones con motivo y en ocasión de la función pública, y contra el Estado porque el Estado era la persona jurídica a la que representaba en ese momento Macera. Y efectivamente se lo condenó en las 3 instancias, fue un expediente que llegó a la Corte Suprema, y la Corte lo condenó a Macera a pagar directamente de su bolsillo, y Macera le pagó los daños a Daniel a una semana de la fecha que tenía para remate del departamento porque hizo caso omiso al fallo, ¿no? Y terrible. Él hizo caso omiso al fallo, exactamente. Entonces le pedimos la quiebra, se le decretó la quiebra y se puso fecha de remate. Para colmo, creo que hay un dato, creo que iba a remate un departamento que tenía en Palermo Chico, corríjame si estoy equivocado, fue una historia realmente que yo la leí con mucha atención. Entonces, como se permitía a la gente que vaya a ver el departamento que iba a hacer el remate, antes de que entren en la intimidad, el hombre fue y pagó. Exactamente, en ese momento el hombre fue y pagó, y Daniel Tarnopolsky tuvo un gesto enorme porque
todo el dinero que le cobró Macera se lo donó a las abuelas de Plaza de Mayo. Doctora, le mando un enorme cariño, le agradezco mucho la deferencia para Por con favor. este programa. Le agradezco Le volveremos a a usted. llamar. Cuando siempre usted es un quiera. gusto. Estoy a su disposición. Gracias, Muchas Francisco. gracias, Bettina, muy amable. Hasta La luego. doctora Bettina Stein. Este tema de Macera fue interesantísimo.